Tiene la palabra el doctor Hugo Sigman, fundador, CEO y accionista del grupo Insud, que nos va a impartir la conferencia titulada Cooperación Pública-Privada, Ciencia Básica versus Ciencia Aplicada. Y es una pregunta. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, señor rector, señor alcalde, autoridades docentes de la universidad, público general. Cuando estaba preparando esta exposición, entré en la página web de la universidad y me encontré con satisfacción y sorpresa de que esta universidad tiene como objetivo transferir el conocimiento generado en ella al tejido productivo, que tiene 500 contratos de cooperación entre la universidad y el sector privado y que además ingresa 40 millones de euros por año en función de estos servicios, cosa que no es común en muchas universidades en general. Y a mí me hizo recordar esto, algo que a mí siempre me acompaña como referencia, que es una parte de una conferencia que dictó el director de la Escuela Empresarial de Harvard, Josh Lerner, que él dice en esa conferencia que la mayor creación de empleo en el mundo está generada por las empresas de menos de 10 años. Son estas empresas las que hoy son responsables de la mayor generación de empleo. Siendo el empleo un problema global, es importante analizar de qué forma uno puede potenciar y desarrollar la generación de estas empresas que surgen de vinculación con los organismos científicos, que generan empleo de calidad y que generan productos con valor agregado. Entonces yo me permito algunas reflexiones, por supuesto, estas reflexiones no pretenden dar una explicación acabada a todo el problema, pero sí algunas reflexiones, algunas referencias de otros centros académicos en el mundo que nos permiten comprender el problema. El primer aspecto que yo creo que hay que considerar es el aspecto presupuestario que tiene un país en relación a la investigación, desarrollo y la innovación. Hay un estudio publicado por el Instituto de Estadísticas y Censos de la UNESCO del año pasado, en el cual el estudio analiza el ranking de inversiones que hace cada uno de los países en investigación, desarrollo e innovación. Entonces, lógicamente, los dos países que más invierten en el sector son Estados Unidos y China. La inversión total es 1.7 billones de dólares en el mundo, eso es 1,7 millón de dólares. China y Estados Unidos representan el 50% de esa inversión y los otros países que le siguen a China y Estados Unidos son Japón, Alemania y Corea del Sur. Pero hay otra forma de analizar este problema y es ver cuánto invierte cada país en relación a su PBI. Porque eso lo que muestra es cuál es la estrategia económica que tiene un país, cómo valora la ciencia y la tecnología, qué influencia tiene en la generación de trabajo y de empleo y de exportación y de generación de productos de valor. Y ahí nos encontramos con una primera sorpresa. El país que más invierte en relación a su PBI es Corea del Sur, 4.3% de su PBI invertido en ciencia y tecnología. El segundo es Israel, que invierte 4.1% de su PBI. Y después siguen un grupo de países, entre los cuales están los países nórdicos, Finlandia, Suecia y Dinamarca, que invierten el 3.2%. La media del mundo en inversión en ciencia y tecnología es 2.2% sobre el PBI. Pero hay otra forma más y también interesante de analizar cuál es la estrategia que tiene cada país con la ciencia y la tecnología. Y es definir, establecer
qué número de investigadores tiene cada país en relación a 1 millón de habitantes del país. Y ahí, nuevamente, nos encontramos que el país que más investigadores tiene es Israel, que tiene 8.200 investigadores por cada 1 millón de habitantes, y después le sigue un grupo de países en los cuales está, de nuevo, Corea, los países nórdicos, Singapur, que están en general entre 7 y 7.500 investigadores por cada 1 millón de habitantes. Yo me permití, sin ser un experto y sin conocer la realidad española, buscar los datos de España y se los voy a ofrecer. España invierte 1.2% de su PBI en ciencia y tecnología. La inversión española ha caído. España invertía 1.35% de su PBI hace 10 años, ahora invierte 1.2% de su PBI. Eso significa aproximadamente en dólares unos 18.000, 19.000 millones de dólares. España en valores absolutos es el país número 14 en el mundo, pero en relación a su PBI está por debajo de los países número 25. Es decir, que el énfasis que se le da a la ciencia, a la tecnología e innovación no es el que se da en otros países. Otro tema que resulta muy interesante y que muestra esta encuesta es cuánto es la inversión pública y la inversión privada. Los países que más han invertido en ciencia y tecnología son los que en donde ha crecido más la inversión privada, que está por encima del 75%. En España la inversión privada es el 53%. Es un país donde las empresas privadas no invierten lo mismo que la media europea y no invierten lo mismo que la media mundial. España tiene un número de investigadores un poquito más bajo que otros, tiene alrededor de 2.700, 2.800 investigadores por 1 millón de habitantes. Es decir, que hay un primer marco en donde el presupuesto que se genera en ciencia y tecnología, la cantidad de investigadores que cada país tiene y cuánto ha invertido el sector privado define mucho el nivel de generación de conocimientos y el nivel de transferencia de estos conocimientos a las empresas privadas. Hay un tema que es muy interesante, que es cómo las universidades y los centros de investigación se comunican con el sector privado. ¿Qué es lo que hacen para comunicarse con el sector privado? Esto en general se llama las unidades de vinculación tecnológica, que esta universidad tiene una universidad de vinculación tecnológica. Pero la verdad que el tema de la vinculación tecnológica es un tema que requiere bastante meditación, en mi opinión. Por ejemplo, Harvard tiene como unidad de vinculación tecnológica 35 personas trabajando en ella. Son personas muy profesionalizadas, personas muy educadas, que ¿a qué se dedican? Se dedican a lo siguiente. Se dedican a identificar cuáles son los proyectos importantes de un centro científico. Se dedican a ver en qué empresas se puede aplicar ese conocimiento. Se dedican a hacer un plan de negocios. Se dedican a hacer los contratos, se dedican a hacer las patentes. En Harvard se ha llegado a tal punto que a las personas que trabajan en la unidad de vinculación tecnológica se los denomina desarrolladores de negocios. Es decir, Harvard entiende que la vinculación tecnológica es una forma de desarrollar negocios para la propia universidad. Oxford, que tiene una unidad de vinculación tecnológica poderosísima, ha llegado a tal punto que en este momento está ofreciendo sus servicios de vinculación tecnológica a universidades y centros científicos de otros países del mundo que tienen o universidad de vinculación tecnológica un poco más débil o inexistentes. El otro tema importante, yo creo, para fomentar la vinculación entre la universidad y el sector privado es la formación de los científicos como emprendedores. Los científicos son personas que por su formación, por su carrera, a menos que vengan del área económica o del área jurídica,
no son gente preparadas para ser emprendedores. Entonces, hay universidades en el mundo que han reconocido este problema. Sigo tomando como ejemplo Harvard, pero hay muchas otras universidades, en muchísimas otras que sucede lo mismo. Harvard ha creado un laboratorio de investigación en el cual le da la oportunidad a cada egresado o a cada estudiante de Harvard de ir a este laboratorio por 3 semanas. En este laboratorio, el curso se llama Innovación de Riesgo. Es decir, se le dice al estudiante, o al graduado, o al investigador, que tiene la oportunidad de ir a estudiar y a conocer qué sucede con una innovación de riesgo. Entonces, en ese lugar se le ponen mentores, que son personas especializadas en la transferencia de conocimiento científico, se los educa en los temas empresariales, se los vincula con capitales de riesgo, que después vamos a hablar sobre ello, se los asesora sobre temas de propiedad industrial, es decir, se les da un entrenamiento que le permite a la persona que desee transformar su conocimiento en una startup, en una nueva empresa, que tenga esa oportunidad. También hacen un concurso anual con una suma muy importante, $300.000, que premian a los investigadores que realicen mejor proyectos de investigación y de cooperación con empresas. Por supuesto, publican en su revista todas las innovaciones científicas que la universidad tiene y además es una feria anual en el cual le ponen pequeños stands, invitan a empresarios interesados en vincularse con la universidad, cobran muy baratos, están 50 libras esterlinas, y los investigadores pueden mostrar sus conocimientos, lo que han hecho, a empresas que pueden estar interesadas o inversor que puede estar interesados en ellos. Si uno analiza cuánto invierte cada país en nuevas empresas de base tecnológica, los 2 primeros países nuevamente que más invierten son Corea e Israel. Invierten $140 por habitante. Solo Silicon Valley invierte $70 por habitante. Lamentablemente España invierte $1 por habitante. Pero para confesarles lo que hace Argentina, Argentina invierte menos de 10 centavos de dólar por habitante, digamos. Entonces, tenemos una realidad en la cual hay países que tienen muy fomentado el desarrollo de startups y hay países que tienen menos fomentado el desarrollo de startups. Ahora, yo he venido hablando durante todo este tiempo del emprendedorismo, de los investigadores como emprendedores, pero es el único modo en el cual una universidad puede transferir su conocimiento a una empresa. Es indispensable que el investigador sea un emprendedor. Y hay experiencias que muestran que no. Hay muchísimas que muestran que sí, y hay experiencias que muestran que no. Por ejemplo, hay 2 universidades que son cunas del premio Nobel, la Universidad Rockefeller y el Instituto Weizmann en Israel. Ellos, por sistema, no creen que los investigadores tengan que ser emprendedores. Ellos por sistema sostienen que el investigador tiene que ser investigador, que no hay ninguna necesidad que el investigador se transforme en un emprendedor. Y sin embargo, son 2 universidades que tienen un nivel de ingresos por las transferencias de sus conocimientos muy, muy grandes. ¿Cómo lo consiguen? Lo consiguen de nuevo con agencias de vinculación tecnológica muy importantes. Para darles un dato, por ejemplo, Instituto Weizmann, en el año 2016, las empresas que recibieron transferencia tecnológica del instituto vendieron en el mundo $35.000 millones. Es decir, es una cifra gigantesca. Sin embargo, no hay un solo investigador en el instituto que sea empresario, porque por sistema el instituto decide que los investigadores tienen que ser investigadores. Claro que se genera un problema que es un problema que muchas universidades están pensando,
que es una tensión entre quién se apropia del valor económico de una investigación, o la universidad o el investigador. Entonces, algunas la han resuelto, por ejemplo, el Weizmann lo resolvió del siguiente modo. El 40% de la investigación va al investigador. El 20% del producto económico de la investigación va al laboratorio donde trabaja el investigador y el otro 40% va a la universidad. Entonces, de esa forma han ido resolviendo la tensión económica que se crea entre quién se apropia del valor económico del conocimiento, si la universidad o el investigador. Y de esa forma han retenido a muchísimos investigadores que no se han ido a otras universidades, que no se han ido al sector privado y que en verdad muchos investigadores, algunos de los cuales yo conozco en Rockefeller y en otras universidades, son personas que han hecho mucho dinero siendo investigadores, no han dejado de hacer ciencia básica y lo que han hecho es contado con la unidad de vinculación tecnológica de su universidad que se ha encargado de negociar lo que ellos producían en ciencia básica. Hay un momento en el curso de la investigación, en el curso de la creación de una nueva empresa que se llama el Valle de la Muerte. ¿Qué es el Valle de la Muerte? El Valle de la Muerte es el momento en el cual el investigador descubre algo, inicia un proyecto empresario, pero lo inicia con poca experiencia, con poco capital, con pocos recursos. Entonces, hay un grupo de inversores en el mundo, que son los que se llaman los venture capital, los capitales de riesgo, que se dedican a invertir en ese momento del desarrollo de una compañía que comienza. Y hay muchos modelos de venture capitales en el mundo. Los americanos, fundamentalmente, son todos venture capital privados, es decir, el venture capital, como su nombre lo dice, es un capital de riesgo, y por ser un capital de riesgo está decidido a perder si hay que perder, pero decidido a ganar mucho si la investigación tiene muy buen resultado. Es decir, invierten en un momento de incertidumbre, invierten en un momento que no se conoce, pero lo hacen con la posibilidad de tener una gran rentabilidad. Hay otra forma de inversión que son fondos públicos. Por ejemplo, el gobierno suiza es un país excepcional en los resultados de investigación. Las exportaciones suizas en buena medida son producto de innovación, desarrollo y tecnología. Suiza tiene un fondo nacional suizo que crea 3.000 empresas por año en donde trabajan 14.000 investigadores. Y es un fondo que es del gobierno suizo, es un fondo de riesgo del gobierno suizo y es un fondo público. Hay otro modelo que a mí me gusta mucho, porque es un modelo que ha sido muy eficaz y que es el que se desarrolló en los años 91, 92 en Israel. El modelo consiste en lo siguiente. Este modelo lo hizo una persona, un científico, que era el secretario de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Industria, el doctor Ehrlich, que le dijo a su gobierno lo siguiente. Dijo, denme $100 millones. Yo con esos $100 millones voy a hacer lo siguiente. Yo voy a crear 10 fondos de inversión de $20 millones cada uno. Él tenía solo 100, los 10 son 200, no le alcanzaba. Entonces, él lo que dijo fue lo siguiente, yo voy a poner en cada fondo $8 millones. Y voy a invitar a fondos de venture capital del mundo a que pongan los 12 restantes. Pero no voy a invitar a cualquier venture capital. Voy a invitar a venture capitals que tengan éxito, que tengan historia de éxito, que tengan una trayectoria de éxito, que me permitan ayudar a las empresas que creemos a que tengan más probabilidades de éxito. ¿Cómo lo consiguió? De un modo bastante simple. Le dijo a los venture capital, si la empresa tiene éxito,
tú tienes el derecho a recomprar las acciones que yo voy a tener ese venture capital solamente al dinero que puse más una tasa de interés. Yo te regalo el beneficio que genere esa empresa. Él de ese modo consiguió que llegaran venture capital muy expertos al país, tuvo una tasa de éxito extraordinaria, transformó la ciencia y la tecnología del país y transformó un país que tenía los mismos problemas que otros países en uno de los países con más startups del mundo y con más éxito en la creación de startups. Yo una vez estuve con el doctor Ehrlich y fue muy interesante la entrevista, porque volviendo a ciencia básica y ciencia aplicada, él me contaba una cosa, me decía lo siguiente: en ciencia hay tres formas de entender el conocimiento. Uno es que yo diga, yo sé que conozco. Por ejemplo, si hay un teorema y yo conozco la resolución del teorema, o la ley de la gravedad, o una ley de la mecánica, o una jurisprudencia en derecho, yo digo, yo conozco el problema, yo sé que sé. Hay otra forma en ciencia que es, yo sé que no sé. Por ejemplo, yo sé que no conozco todos los mecanismos por el cual una persona puede enfermarse de cáncer. Sé que no sé y conozco lo que quiero investigar. Pero hay otra forma más revolucionaria que es no sé que no sé. Es decir, no conozco lo que quiero investigar. Por ejemplo, Fleming descubre la penicilina casualmente. Él no sabía que iba a haber un hongo que iba a inhibir la acción de los microorganismos. Y su observación le permitió identificar algo que fue revolucionario para la humanidad. Hay universidades que buscan un tipo de científico. Buscan el científico que está más en la ciencia aplicada. Sé que no sé, sé que sé. Y hay otras universidades que buscan el científico de la gran curiosidad. No sé que no sé. No hay ninguna fórmula escrita, pero digamos, son distintos modelos que tienen cada universidad o cada centro científico para elegir sus investigadores, para elegir la forma en la cual trabajan. Volviendo un segundo a la inversión pública y la inversión privada, yo les decía que en los países principales del mundo la inversión privada supera el 75%, la inversión pública en general es un cuarto de toda la inversión. Ahora, ¿por qué en algunos países el sector privado invierte más que en otros? Hay un problema cultural, hay un problema, digamos, de estilos de países, pero la mayoría de los países lo que tienen son condiciones a las empresas privadas que favorezcan la inversión. Curiosamente, España, y si me permiten una digresión, es un país que favorece mucho la inversión del sector privado. España tiene un sistema de desgravación fiscal muy interesante. España, la inversión es tomada como gasto. Es decir, si yo gasto 300 euros en inversión, esos 300 euros son considerados gastos y son deducibles fiscalmente. No pago impuestos por esos 300 euros. Pero además tiene dos sistemas muy atractivos y muy interesantes. El primer sistema es que España permite deducir de la cuota fiscal el 42% de los gastos que yo tengo en la inversión. Es decir, que si yo gasto 100 euros, puedo deducir 42 euros de esos gastos de inversión, de mi cuota de impuestos. También puedo deducir el 17% del personal que trabaja en eso. Y también puedo deducir el 8% de los activos. Es decir, España tiene un sistema de deducción fiscal muy interesante. Y yo me pregunté, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué las empresas privadas solo tienen el 53% de inversión en ciencia y tecnología? Y consulté con distintas personas. Una conclusión que yo saqué, y no sé si ustedes la observan, es
que me parece que la gran empresa lo tiene bastante más fácil, porque la gran empresa tiene recursos para superar una burocracia administrativa en el manejo de las regulaciones bastante bueno, pero la pequeña empresa es tan complejo el sistema administrativo para llegar a los sistemas de desgravación fiscal y accesos a los fondos, que le resulta muy difícil. Yo no sé si no sería una buena idea, digamos, crear algún sistema seguramente lo hay, de ayuda a las pequeñas empresas, yo no lo conozco, pero por lo menos de intensificarlo, porque en verdad lo que uno ve es que un país con problemas de empleo es la pequeña empresa, la empresa innovadora, la empresa que comienza, quien es la mayor generadora de empleo, ¿no? Para concluir, yo quisiera, creo que estoy en hora, ¿no? Sí. Para concluir, quisiera comentarles una referencia a una conferencia que dio en la Feria de Berlín del año pasado una persona que trabaja en Singularity University en Estados Unidos. Su nombre es Udo Gulob. Y él a lo que se refiere es a cuáles son los trabajos que van a existir y cuáles los que no van a existir en el futuro. Seguramente una parte muy importante de los trabajos que hoy existen en el futuro no van a existir, y van a existir otros trabajos que hoy no existen. Él decía lo siguiente. Decía, por ejemplo, las dos empresas más importantes en alquiler de autos y en alquiler de habitaciones no tienen ni un solo auto ni un solo hotel, que son Uber y Airbnb. No tienen ni un auto ni un hotel, son una empresa de soft, con lo cual él jerarquiza para el futuro el valor del soft. IBM tiene empezó a trabajar hace muchísimos años en inteligencia artificial y tiene un sistema que se llama Watson, que seguramente todos los conocen, que trabaja en muchas disciplinas. Pero hoy Watson es capaz de diagnosticar cáncer con 4 veces más precisión que un médico. Si nosotros vemos lo que sucede con los coches, o lo que va a suceder con los coches autónomos y los coches eléctricos, veremos que probablemente nuestros hijos o nuestros nietos no tengan nunca más una licencia de conducir, que muchas de las playas, muchos de los parkings que existen desaparecerán y se transformarán en lugares de otra utilidad para las ciudades, que las personas podrán vivir más lejos de las ciudades porque podrán venir en su automóvil leyendo, trabajando sin tener que conducir, que las compañías de seguros entrarán en una crisis profunda porque hoy muere una persona cada 100.000 habitantes y con los coches autónomos se calculará que morirán una persona cada 10.000 habitantes. Que en las ciudades mismas la gente podrá vivir mejor porque habrá menos automóviles y menos contaminación. En el año 2016 hubo mucha más inversión en energía solar que en energía de fósiles. Se calcula que la energía solar, el costo se reducirá de un modo radical y probablemente el agua no será un problema porque el costo de desalinización del agua será mucho más económico. Agua en abundancia en los mares tenemos, lo que no tenemos es forma económica de desalinizarla. En Estados Unidos hay una compañía que va a poner en venta un nuevo producto que se llama el Tricorder X. El Tricorder X es un sistema que uno va a hacer una descarga en una app de su phone, de su teléfono, y detectándose a través de la piel la sangre y haciéndose una detección en los ojos y en las vías respiratorias, va a poder medir 54 valores de nuestro organismo que van a poder diagnosticar la mayoría de las enfermedades, con lo cual el acceso a la salud va a ser muchísimo más económico que lo que es hoy. Las impresoras de 3D han revolucionado el mundo. Uno probablemente con su app va a poder tomar
una medida de su pie y hacerte un zapato en su casa, o una mujer hacerse una cartera o un mueble o lo que sea. Las estaciones espaciales ya tienen en este momento impresoras de 3D que han reducido lo que llevan en la propia estación espacial. En Estados Unidos uno hoy puede comerse una hamburguesa que todavía cuesta $37, producida sintéticamente, no de carne animal, una síntesis a partir de aminoácidos en un fermentador. Seguramente eso generará que las superficies que existen en el planeta, que se usan para alimentación animal, no se usen más y la agricultura sea mucho más extensa, económica y fácil. Los robots que trabajan ya en agricultura permitirán que un agricultor desde su casa maneje con mucha más facilidad y con menos sacrificio lo que está haciendo en agricultura. Y me parece que todos estos elementos nos hacen pensar qué va a ser de nosotros en el futuro con todo esto. Probablemente tengamos que cambiar la concepción y no hablaremos más de trabajo, sino hablaremos de ocupación. Se plantean los mismos temores para la humanidad con esta cuarta revolución industrial que se planteó con la primera revolución industrial en Inglaterra, cuando apareció la máquina a vapor, que los seres humanos pensaron que se iban a quedar sin trabajo. Hoy hay mucho temor de que esto pueda suceder así, pero es un gran interrogante, no se sabe. De modo tal de que estamos en un momento de la humanidad de grandes transformaciones y de grandes cambios, donde la economía circular, digamos, yo no sé si ustedes saben, pero en Estados Unidos cada persona produce 17 kilos de basura por día. Es decir, hoy la economía circular que está trabajando en la recirculación de productos se calcula que va a poder generar un aumento entre el 4 y el 5% del PBI. De modo tal que estamos frente a un mundo incierto, apasionante, maravilloso, y en el cual todos nos vamos a tener que reubicar. Hay un último tema que les comento, hay un sistema desarrollado por una investigadora que permite con bastante precisión, midiendo los rasgos faciales, decir si una persona miente o no miente. Así que imagínense en lo que va a pasar en los debates de televisión con los políticos usando ese aparato, digamos, ¿no? De modo tal de que estamos en un mundo totalmente nuevo. Yo a los que se están recibiendo los premios de graduados les aseguro que vivan ese futuro con entusiasmo, con plenitud, con alegría y que vayamos todos adaptándonos a esta nueva realidad que se presenta en el mundo. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias.